Hola a todos, soy Miguel Don Gil, bienvenidos a Secreto sin Confesión, el Observatorio de la Realidad Espiritual Internacional. Si eres nuevo en la plataforma te invito a que te suscribas para que sigas cada nueva entrega semanal. Estamos emitiendo la edición número 35 que corresponde al sábado 16 de marzo de 2024. Antes de comenzar te invito a que seas parte del canal de Telegram Los Cristianismos, el cual vas a tener abajo en la caja de la descripción el enlace para suscribirte, en el cual vas a tener información extra a lo largo de toda la semana sobre la información contenida en el podcast y otras noticias que van aconteciendo. Y sin más, comenzamos. En primer lugar, 5 soluciones a la tensión en el santuario de Torre-Ciudad entre el Opus Dei y el obispado de Barbastro-Monzón. Y es que el pasado martes de esta semana, el 12 de marzo de 2024, se publicó un artículo en el informativo diario Infovaticana titulado Posibles escenarios de solución del caso del santuario de Torre-Ciudad. El artículo completo está en la caja de la descripción y en el comentario fijado, ahí está el enlace para que podáis leerlo de primera mano. Como se indica en el título del artículo, entre otras cosas, se analizan un total de 5 posibles escenarios y soluciones aparejadas para concluir con el conflicto o la falta de solución en el caso de la administración y gestión del santuario de Torre-Ciudad entre el Opus Dei y el obispado de Barbastro-Monzón. Aunque hay que decir que el tono usado en el artículo es en ocasiones un tanto desafortunado en lo que respecta a ciertas alusiones que se hacen al obispo de Barbastro-Monzón de carácter negativo, considero que analizar las posibles 5 soluciones o escenarios de solución que contiene este artículo es interesante y en ello únicamente nos centraremos a continuación. Los 5 escenarios y soluciones posibles, algunas de las cuales son más factibles, sencillas y otras, vamos a decirlo así, más complejas o difícil que ocurran, son las siguientes y las vamos a analizar. La opción número 1 sería que el Opus Dei desista de sus reclamaciones y acceda a pagar el canon que solicita el obispado de Barbastro-Monzón. De darse esta opción, como cedería el Opus Dei en todo, habría un acuerdo inmediato porque se aceptarían todas las condiciones que se han puesto por parte del obispo. Pero esta opción parece estar totalmente descartada, en tanto que ya se han comunicado en varias ocasiones que el Opus Dei no está de acuerdo con la postura y la posición del obispo de Barbastro-Monzón y las condiciones expuestas. Y es por este motivo que están en un proceso de desencuentro, pero también un proceso de intentar buscar soluciones al respecto. La opción número 2 es que el obispo, ante, recordemos, esa negativa del Opus Dei de presentarse al acto de conciliación, el obispado tiene ahora la posibilidad de dirigirse directamente a la vía civil judicial para solicitar que se analice el caso y se dicte una sentencia. Si el Tribunal Civil da la razón al obispado, en este caso, toda la administración de Torre-Ciudad recaería en el obispado y habría que ver si el Opus Dei en tales condiciones querría seguir en el santuario o no. Opción número 3. El obispo acudiendo a los tribunales civiles, el juez correspondiente declara que la validez del contrato vigente es total y por tanto ratifica que el Opus Dei tiene razón. En este caso, el Opus Dei saldría respaldado en su postura y el obispado tendría lógicamente que pagar las costas del proceso judicial al no tener la razón y por otro lado tendría que
aceptar que se mantuviese vigente el contrato, a excepción de que se llegase a un acuerdo de mutuo consenso entre las partes, el Opus Dei y el obispado, de firmar un nuevo convenio y un nuevo contrato. Cosa que, por otro lado, el Opus Dei ha manifestado recientemente que siempre que sean en condiciones comprensibles y de igualdad, pues se puede y están abiertos a firmar un nuevo convenio y un nuevo contrato. La opción número 4 es que el Opus Dei, ante la situación existente, decida, que sería algo sorprendente, dejar la administración del santuario al obispado, que se encarguen ellos del santuario de Torre Ciudad, y el Opus Dei irse. Y la quinta opción, tal como yo la voy a plantear, es una mezcla de lo que dice el artículo como quinta opción más un punto o una anotación o reflexión que hizo en su análisis hace algo más de un mes el padre Fortea en su canal, y que yo condenso en esta opción número 5 tal como la presento ahora. El Opus Dei obtiene la razón por parte del tribunal eclesiástico que está revisando el caso, porque recordemos que el Opus Dei, solo por la vía de lo eclesiástico, planteó ante la Santa Sede el caso de Torre Ciudad para ver la legitimidad de sus razonamientos. Si el Opus Dei obtiene del tribunal eclesiástico la razón, sería oportuno llegar a un acuerdo interno para que no se sepa públicamente que se ha producido este fallo a favor del Opus Dei y que se llevase a cabo un acuerdo interno para presentarlo a la sociedad públicamente como que hay un acuerdo entre las partes, pero en esta situación el obispo de Barbastro no aparece como perdedor, vamos a decirlo así coloquialmente, y pues digamos que de cara al público todo queda como que simplemente hubo un acuerdo y que hubo total normalidad. Estas son las 5 opciones. Vemos que algunas son más prácticas o más sencillas y otras que son más difíciles que se puedan producir, pero estas son las 5 opciones que se analizan en el artículo. Por otro lado, en lo que respecta al Opus Dei y Torre Ciudad, en esta presente semana, 2 días después de este artículo, el jueves 14 de marzo se publicó otro artículo en Info Vaticana titulado "El Opus Dei se queja a Info Vaticana por la noticia sobre Torre Ciudad y el obispo de Barbastro, Ángel Pérez Puello". Se informa de que el mismo martes en que Info Vaticana publicó este artículo, por parte de la Oficina de Comunicación del Opus Dei en España, se remitió un correo para trasladar su malestar por el tono de la noticia publicada en Info Vaticana. Ya he mencionado que se mantiene una postura crítica respecto al obispo de Barbastro Monzón y se dicen algunas cuestiones de tipo negativo, y el Opus Dei manifiesta pues que no está de acuerdo con esto. Pero para más claridad leo la carta enviada por el Opus Dei a este diario, que dice lo siguiente. Cito textualmente: "Estimados señores, nos ponemos en contacto con ustedes desde la Oficina de Comunicación del Opus Dei en España con motivo de su reciente artículo sobre Torre Ciudad. Hace unos días se publicaron en la web del Opus Dei unas preguntas y respuestas en las que tratamos de dar un marco explicativo sobre lo ocurrido en los últimos meses. Al mismo tiempo, el deseo de la prelatura ha sido siempre y sigue siendo llegar a un acuerdo con la diócesis de Barbastro Monzón razonable y satisfactorio para ambas partes. Como hemos explicado en dicho documento, actualmente continúan las reuniones de trabajo con la diócesis para facilitar el estudio sereno de estos aspectos, de estos trabajos. Preferimos no dar ningún tipo de información al respecto. Les enviamos estas líneas para hacerles llegar nuestro malestar por el tono y el poco respeto con el que, a nuestro juicio, se refieren en su artículo a Monseñor Ángel Pérez Puello, obispo de Barbastro Monzón. Aunque, y destaco esto porque es importante, aunque tengamos puntos de vista distintos acerca de algunas cuestiones sobre Torre Ciudad, estamos en plena comunión con el señor obispo y no tenemos duda de que trabaja en bien de su diócesis y de las almas. Atentamente, Oficina de Comunicación de Prensa de la Prelatura del Opus Dei en España. Que el caso de Torre Ciudad está teniendo notable impacto mediático es evidente, lo lleva siendo así en los últimos meses,
y que el Opus Dei intenta, ante todo, clarificar su postura y mantener una actitud de diálogo y de concordia con el obispado de Barbastro Monzón, es también algo claro. Sea como sea, Torre Ciudad sigue con su actividad con total normalidad, cosa que es muy positiva, y en tal sentido, en esta semana se han producido dos noticias que considero de interés traer a este espacio. En primer lugar, un grupo de fieles sevillanos, un total de más o menos medio centenar, se unieron en Torre Ciudad para honrar a la Virgen de los Reyes, su patrona, dejando una réplica de su imagen entre las advocaciones marianas del santuario. Desde recorrer la ruta de San José María en Barbastro hasta una emocionante procesión adornada con cánticos a Nuestra Señora, cada momento estuvo impregnado de mucha fe y devoción. El grupo participó en una Eucaristía celebrada en el altar mayor presidida en el presbiterio por la Virgen de los Reyes. Después los peregrinos visitaron el espacio Vive la experiencia de la fe y asistieron al videomapping sobre la pasión de Cristo. La peregrinación fue organizada por los delegados de Torre Ciudad en Sevilla, Rosario Rojas y Juan Valenzuela, y participaron el vicepresidente de la Asociación de Fieles de la Virgen de los Reyes y San Fernando, Eutropio García, y bastantes sevillanos residentes en los alrededores del santuario. Por otro lado, Carlos Figuero, y esta es la otra noticia, responsable de promoción de Torre Ciudad, impartió varias charlas de formación a grupos de alumnos de la ESO y bachillerato de los colegios del Grupo Educativo Andaluz Atendis Puerto Blanco, Montecalpe de Algeciras, Cádiz y Las Chapas Ecos de Marbella, Málaga. Los temas elegidos fueron Cuaresma, conversión bajo la mirada de la Virgen y volver a empezar con ella y ¿qué es Torre Ciudad? Vemos cómo la actividad en Torre Ciudad, como he manifestado, es normal, se siguen impulsando encuentros de fieles venidos de todas las partes de la geografía del país y también del extranjero. En este caso han venido de la región de Andalucía y vemos cómo sigue activamente con toda su actividad de manera muy favorable. En segundo lugar, se informa de que la segunda sesión del Sínodo de la Sinodalidad debatirá sobre el diaconado femenino, pero no sobre el celibato opcional. Los cardenales Grech y Hollerith, secretario general y relator general de la Asamblea del Sínodo, han presentado dos documentos con vistas a la segunda sesión que tendrá lugar del 2 al 27 de octubre de 2024. Afirman que solo tratamos los temas propuestos por el pueblo de Dios, ni el celibato sacerdotal, ni las bendiciones a parejas del mismo sexo están sobre la mesa. Pero el diaconado femenino sí. Aquí se está aclarando lo que se va a tratar y lo que no. Hay muchas suposiciones respecto a qué se va a tratar en esta segunda sesión y se había afirmado de que se iba a tratar el celibato sacerdotal opcional y el tema de esas bendiciones. Pero aquí se aclara que no está en la hoja de ruta, que no se va a tratar. Lo que sí se va a tratar en esa segunda sesión y sesión final, el sínodo de la sinodalidad, va a ser la cuestión del diaconado femenino. El cardenal luxemburgués Jean-Claude Hollerith ha aclarado una vez más las intenciones del camino iniciado desde abajo en 2021, que proseguirá y concluirá con la segunda sesión de la Asamblea Sinodal prevista en el Vaticano, Santa Sede, del 2 al 27 de octubre de 2024. Junto con el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo, el relator general del Sínodo ha presentado en la sala de prensa vaticana dos documentos, uno titulado ¿Cómo ser una iglesia sinodal en misión?, sobre las orientaciones para la próxima asamblea, y otro que enumera los 10 temas elegidos por el Papa que serán profundizados en grupos de estudio coordinados por los dicasterios competentes, con la participación de obispos y teólogos. Dos documentos que ya son frutos visibles del sínodo, subrayó el cardenal Grech. El tema del acceso de las mujeres al diaconado, su posibilidad, va a ser un tema central en esta segunda sesión. En el centro del grupo de estudio encargado de profundizar en las cuestiones teológicas y canónicas en torno a las formas ministeriales específicas,
estará el tema del acceso de las mujeres al diaconado, que surgió ampliamente durante la Asamblea del Sínodo de octubre de 2023. Se trata, en palabras del comunicado, de ponerse de acuerdo sobre esta necesidad a través de un estudio teniendo en cuenta los resultados de las dos comisiones que creó el Papa Francisco, subrayó Monseñor Coda. Que el papel de la mujer y su valoración es algo muy importante y prioritario para el Papa Francisco es evidente. Recordemos que recientemente invitó a 3 mujeres y en concreto una de ellas, obispo anglicana, para asistir a una de las reuniones del grupo de los 9 cardenales que le asesoran para tomar las importantes decisiones de la Iglesia, y se las invitó para que les hablasen de la realidad del ministerio femenino dentro del cristianismo, y es una evidencia de que el Papa Francisco tiene mucho interés en este aspecto y profundizará en él. En tercer lugar, la Santa Sede felicita a los musulmanes por el Ramadán y les pide unión para apagar el fuego del odio y la guerra. El creciente número de conflictos en el mundo ha llevado al Dicasterio para el Diálogo Interreligioso a considerar, una vez más, el tema del compromiso por la paz como punto de apoyo del mensaje para el mes de Ramadán y el Eid al-Fitr dirigido a los musulmanes. El mensaje de cercanía y amistad contiene un llamamiento a cristianos y musulmanes para apagar el fuego de la guerra y encender la vela de la luz. El texto parte de la constatación de un aumento realmente alarmante de los conflictos a nivel internacional, desde combates militares hasta enfrentamientos armados de diversa intensidad en los que participan estados, organizaciones criminales, bandas armadas y civiles. El texto se centra en las causas de los conflictos, por qué se producen, identificando el motivo principal de la continua producción y comercio de armas junto con el perenne deseo humano de dominación, las ambiciones geopolíticas y los intereses económicos. Es como empapar un bocado de pan en la sangre de nuestro hermano, según palabras del Papa. El prefecto del dicasterio, cardenal Ayuso Guixot, y el secretario, Monseñor Indunil, que firman el mensaje, subrayan que el deseo de paz y de seguridad está profundamente arraigado en el alma de toda persona de buena voluntad. El mensaje, con ocasión del mes de Ramadán, recuerda que todas las religiones consideran que la vida humana es sagrada y por tanto digna de respeto y protección. En cuarto lugar, en Noruega se deja de ayudar oficialmente con dinero público a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová han perdido el registro como religión oficial y el derecho a ayudas estatales en Noruega por considerar este país que las normas de expulsión y el ostracismo son una violación de los derechos de libertad de expresión. Las razones de esta drástica decisión es que se ha demostrado que los miembros que optan por abandonar esta confesión religiosa no tienen libertad para hacerlo, no tienen permitido tener contacto con los familiares y amigos en la congregación, lo que podría generar presión para permanecer en la comunidad. Además, se ha afirmado que esta práctica implica un control social negativo y violencia psicológica contra niños, ya que los que son bautizados pueden ser excluidos si infringen las reglas de la comunidad religiosa. No solo esto, el control de sus miembros, sino también otro aspecto que es la cuestión de la gestión del dinero a nivel interno de esta confesión religiosa. Los datos del registro monetario en Noruega muestran que los testigos de Jehová han enviado casi 400 millones de coronas, cerca de unos 35 millones de euros fuera del país en los últimos 5 años. Por un lado, 300 millones de coronas se dirigieron a una o más cuentas en el Reino Unido, cuentas que pertenecen a los testigos de Jehová en Alemania. Por otro lado, 80 millones de coronas fueron enviados a una o más cuentas en el paraíso fiscal de Luxemburgo, que también pertenecen a los testigos de Jehová en Alemania. Además, enviaron 13,3 millones de coronas a países de Escandinavia, Europa del Este y Central, incluida Alemania. ¿A dónde va el dinero de estos países? Solo los líderes lo saben. Hay cierta opacidad. ¿A qué se destinan y por qué se envían y a dónde se envían estas cantidades? Sin embargo, la filial escandinava afirma que no tienen conocimiento de que los testigos de Jehová tengan cuentas en Luxemburgo.
Por otro lado, los testigos de Jehová parece que tienen prohibición de guardar dinero en el banco. En una carta de 2017, los testigos de Jehová, en su sucursal danesa, pusieron un límite a la cantidad de dinero que la congregación podía tener en el banco. Por otro lado, hay una recaudación de dinero intensiva entre los miembros de esta confesión, justificando las necesidades de dinero para diversos fines. En quinto lugar, se da el nihil ostat a la causa de canonización de la adolescente filipina Niña Ruiz Abad. La Santa Sede ha otorgado este visto bueno, nada se opone, para iniciar el proceso de beatificación de una adolescente filipina, Niña Ruiz Abad, que nació en 1979 y falleció en 1993, quien a partir de ahora es reconocida como sierva de Dios. La noticia ha generado una gran alegría entre los fieles. Alégrense, escribe el obispo de Laoag, Renato Mayugba, quien ya había recibido el pleno respaldo de la Conferencia Episcopal de Filipinas durante su asamblea de julio de 2023. La diócesis de Laoag, de donde procedía la niña, iniciará una investigación local sobre la fama de santidad y las virtudes heroicas de ella, en tanto que ya se ha aprobado el inicio del proceso de beatificación y futura canonización. La pequeña fue diagnosticada de miocardiopatía hipertrófica a los 10 años y vivió los 3 años de la enfermedad siempre con alegría y profunda fe. Está enterrada en un cementerio público de Sarrat y su tumba es lugar de peregrinación. Y en sexto y último lugar, dos cosmólogos de la Santa Sede presentan una herramienta matemática para entender el Big Bang. Dos sacerdotes del Vaticano han presentado esta herramienta matemática que ayuda a entender y esclarecer los momentos iniciales del universo. Los autores afirman que el estudio de estos momentos primordiales es fascinante y también permite captar la belleza y la elegancia del acto creativo de Dios. Por tanto, se une la fe y la ciencia porque se demuestra que cómo se produce el inicio del universo y que es completamente compatible con Dios creador. Hasta aquí las noticias de esta semana. Espero que hayan sido de vuestro interés. Como siempre, me gustará que en la caja de comentarios me deis vuestras opiniones respecto a las noticias o la noticia que os haya parecido más interesante. Si estáis a favor o en contra, exponiendo vuestros motivos o justificaciones. Siempre, como os pido, hacerlo con respeto, los unos por los otros, y yo, como siempre, en la medida de mis posibilidades, os responderé a todos vuestros comentarios. Para finalizar, os invito a que accedáis al portal informativo plural independiente de la realidad religiosa internacional, Los Cristianismos, el cual tenéis el enlace en la caja de la descripción. Y para aquellos que estáis a través del podcast, para hacerme llegar cualquier comentario tenéis los diversos cauces de mis redes sociales y, por otro lado, el correo electrónico. Hasta la semana que viene, con un fuerte abrazo.